Y quisiéramos comenzar viendo por qué se llegó a La Habana. Pues había un empate en la guerra. El señor Uribe había hecho todo lo humanamente posible en sus primeros 4 años de gobierno para exterminar no las guerrillas, sino a la guerrilla de las FARC-EP. Tristemente no le alcanzaron los primeros 4 años, ni los segundos otros 4 años, ni le hubiera alcanzado toda la vida para exterminar ese movimiento guerrillero que estaba incrustado dentro de lo más hondo del pueblo colombiano. Si eso era así, ¿qué quedaba? Pues los diálogos. Llega al poder el señor Juan Manuel Santos y plantea que él reconoce que en Colombia hay un conflicto social y armado, cosa que negaba el anterior gobierno, que decía que aquí lo que había era un grupo que estaba desestabilizando a la nación, que era un grupo narcoterrorista. En ese contexto, cuando se recibe la carta del señor Santos, pues él plantea, mire, yo creo que en los diálogos de El Caguán quedó algo para retomar y podemos hacer unos diálogos discretos y secretos en el exterior. Reconozco que ustedes tienen una representación de carácter político y por ende podemos entrar a dialogar. Nosotros cogimos eso y comenzamos a trabajarle. Mire, después llegan a La Habana porque se hacen unos diálogos porque no querían desmilitarizar ni un centímetro del territorio nacional. El primer diálogo lo hicimos en Río de Oro, en la frontera colombo-venezolana, en territorio colombiano, y allí planteamos que iríamos a La Habana. Cuando llega la comisión del gobierno a La Habana, no iban a abrir ninguna mesa de diálogo. Iban por las armas de las FARC. No era otro el objetivo. Sin embargo, nosotros nos propusimos que era necesario abrir esas compuertas porque ya aquí habían habido experiencias. En la Uribe, ahí la paz le hubiera salido gratis al Estado colombiano. Ahí todo se dejó prácticamente para que pasara aquí por este Parlamento. No había ningún otro compromiso. En La Habana logramos, fuera de tener la agenda de 6 puntos, desarrollarla y llegar al acuerdo final. Obviamente que ahora, mirado con retrovisor, el Estado colombiano no estaba interesado, no creyó que la paz llegaba, quería era deslegitimar al movimiento insurgente y reiniciar operaciones militares en situaciones más desventajosas para quienes estábamos alzados en armas en ese momento. Yo no creo que el gobierno hubiera firmado para no cumplir, lo que va es que fue sorprendido por los ánimos que nosotros pusimos para llegar a ese acuerdo. Y ahí nos blindamos diciendo que el Acuerdo de La Habana, que ese es el propio nombre, Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Eso fue lo que se firmó en La Habana. Desafortunadamente, se llega al plebiscito por tosudez del presidente Santos en ese momento. Ustedes recuerdan que incluso
el presidente Mujica dijo: Colombia es un país de esquizofrénicos. La paz no necesitaba refrendación. Y esa refrendación, senadora Paula, sí tomó mucho de lo que planteó la oposición en ese momento. No, sí, ustedes, los del Centro Democrático. Ahí se quitaron incluso muchas de las cosas que se habían aprobado en La Habana. Se quitaron, por ejemplo, la responsabilidad de los ministros y de los expresidentes. Y una cosa que incluso en el último momento de la firma del acuerdo se intentó un golpe de Estado en el país. Eso no se conoce. ¿Sí? Entonces miren ustedes que nosotros tratamos por todos los medios de que la implementación fuera una certeza. Por eso se creó la CECIBI, Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación. Se creó el Consejo Nacional de Reincorporación. Se creó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Se creó la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas. Se creó además, ¿sí?, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de Minas Antipersona y otras para garantizar que ese acuerdo pudiera implementarse. Y mire, le doy unos datos a la señora Holguín. Nosotros hemos cumplido con la entrega de los bienes. Nosotros entregamos más de 800,000 hectáreas de terreno. Entregamos 33 arrobas de oro. Entregamos dólares. Entregamos bolívares, pesos, euros, carros, motores fuera de borda, más de 14,000 armas largas, más de 60,000 kilos de explosivos. Entregamos además, digamos, hasta las cuestiones más simples, pensando y creyendo que el Estado colombiano iba a cumplir sus compromisos. Entonces nosotros en eso estamos absolutamente tranquilos. Hemos esperado, sí, que se pueda, digamos, porque nosotros no podíamos, al retirarnos de los sitios, que fuéramos a cuidar las fincas, el ganado, toda esa situación que nosotros entregamos. Si otros actores llegaron allí y hemos puesto muertos de la gente que ha ido a entregar en esos sitios los bienes que aún están. Entonces, nosotros en ese momento estamos tranquilos. Ahora, en el estado de la implementación, en tierras, eso en el gobierno pasado fue absolutamente desastroso. Los planes de desarrollo con enfoque territorial fueron sustituidos por planes municipales con cuestiones que tenían que hacer los municipios o las gobernaciones. Es cuestión de misional, ¿sí? No se inyectó billete nuevo. La corrupción se volvió una campeones olímpicos en corrupción. La plata de los PD se utilizó para las campañas políticas. La tierra no se entregó al campesino. No hubo planes de vivienda rurales. Igualmente los planes alternativos tampoco. Y la cuestión de sustitución de cultivos ilícitos tampoco. Hubo un fingimiento. Y fuera de fingimiento hubo además, como dijéramos, una especie que incluso de una simulación que involucró, digamos, situaciones en que se decía en el Festival de Blancos y Negros, se dio un aporte económico, ese aporte es para la paz. En ese sentido, las FARC no cumplían 53 años de lucha para buscar un alcantarillado o una cuestión de blancos y negros. Miren, en este momento escuchamos ahí
Las FARC como el FARC no existen. Cuando firmamos el acuerdo final de paz, hasta ahí llegaron las FARC. Nosotros nos convertimos en un partido político. Sin embargo, uno escucha aquí que las FARC no han cumplido. No, nosotros somos comunes. Somos un partido legítimo. Estamos cumpliendo con el acuerdo de paz y seguimos en esa tarea a pesar de los problemas. Nosotros en este momento hacemos parte del partido de gobierno, pero además, fuera de eso, somos contradictores en cuanto al proceso de paz. Se sigue en el problema de los asesinatos, ¿sí?, que provienen de varios sectores, pero indudablemente la responsabilidad recae fundamentalmente en el Estado, que tiene que procurar la vida en la honra de los ciudadanos. Entonces, en ese sentido también estamos trabajando con el gobierno en ver cómo se hace el plan integral para la actividad política. En el día de ayer tuvimos una nueva reunión con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la compañera Gloria Cuartas, estuvo también Naciones Unidas buscando alternativas que nos pueda, digamos, llevar a parar esta ola de muertes y de asesinatos y desplazamientos. Hemos sido testigos también de cómo el nuevo gobierno, a través de los diálogos regionales vinculantes, logró 250,000 personas en más de 51 de los actos que se hicieron. La Agencia para la Transformación del Territorio ha hecho toda la situación en territorio mismo, y las comunidades, ahí hemos sido testigos. Yo he estado en algunos de esos encuentros y la gente denuncia cómo no se les cumplió, y sin embargo el gobierno del presidente Petro ha sido, digamos, tolerante en cuanto a no tener a toda hora la cuestión del retrovisor. Entonces nosotros sí necesitamos, y eso le agradecemos al presidente Petro, que haya revivido el acuerdo de paz de La Habana, que también en este momento que nosotros estamos cumpliendo con la JEP, hemos reparado las víctimas de los fondos que entregaron las FARC. Se ha hecho reparación a más de 2.300 víctimas individuales por más de $1.600.000, y se ha hecho reparaciones colectivas por más de $4.300.000. En mala fe, cuando no se quiere ver lo que se hace y se critica sin tener, digamos, a fondo la cuestión de los datos concretos, pues es muy difícil, porque se sigue con la estigmatización que produce como consecuencia, obviamente, los atentados y la muerte, porque mucha gente todavía considera que nosotros seguimos alzados en armas cuando estamos dándole la cara al país, a las víctimas. Ustedes recuerdan que en julio del año pasado estuvimos frente a las cámaras de televisión, frente a las víctimas, en una audiencia pública, pero fuera de eso hemos ido a los territorios a poner la cara y seguimos creyendo con mucha firmeza que en el centro del acuerdo de paz de La Habana están siempre las víctimas del conflicto. En este momento, incluso para un proceso de paz como el nuestro, es diciente que a 6 años de la firma del acuerdo de paz nosotros tengamos 170 prisioneros. Las amnistías no funcionan, o funcionan muy lentamente. Tenemos algunos prisioneros en el exterior, en los Estados Unidos, en Panamá, en Costa Rica, en el Perú, en el Brasil, y necesitamos que se vengan acá a Colombia a terminar sus penas. Igualmente, digamos, estamos porque la ampliación de todo el pueblo colombiano
y sobre todo de las fuerzas políticas, sociales y económicas que se mueven, podamos llegar a un pacto político nacional para sacar las armas de la política, que no nos sigamos matando entre colombianos. Y en ese campo estamos dispuestos a trabajar con todas las fuerzas del país. Esperamos entonces también lograr que en esta campaña electoral que ya comenzó, pues toda la inseguridad que hay para cualquier partido político, para cualquier movimiento, se le den las plenas garantías y que realmente sirva esta campaña electoral para, en medio de ella, ir construyendo a partir del cumplimiento integral del Acuerdo de Paz de La Habana, lo que el presidente ha denominado la paz total en el país. Gracias. Nosotros la intentamos y no fue posible. Ahora nosotros estamos apoyando la paz total del presidente Petro.